para hablar precisamente de la salida de Luis Almagro de la OEA, quiero darle la bienvenida en Washington a Arturo Matfield, quien fuera embajador de Nicaragua ante esta organización. Embajador, bienvenido. Gracias por estar en NTN 24. Gracias por la oportunidad de poder dirigirme a tu audiencia. ¿Cómo cierra Luis Almagro, digamos, esta etapa dentro de la Organización de Estados Americanos? Creo que Almagro es un guerrero de la democracia y los derechos humanos que sacrificó mucho en esta jornada de una década al frente de la Organización de Estados Americanos. Él vino de la izquierda, una izquierda bastante moderada, pero luego trascendió de ser un defensor de la izquierda a ser un defensor de la democracia y los derechos humanos. Y pagó un precio por esta defensa de la democracia y los derechos humanos. Y es que algunos países como Venezuela, como México, como en algún momento la Argentina kirchnerista y otros gobiernos le hicieron la vida imposible y se encargaron pues, de obstruir mucho de su trabajo, ¿no? Pero él nadó contracorriente y demostró que la OEA podía tener relevancia, vigencia. Cuando Almagro asumió, recuerdo que había también una serie de críticas porque para algunos podía mostrar tibieza, para algunos no era lo suficientemente contundente al denunciar a las dictaduras, a los regímenes autoritarios. Pero bien que usted lo dice, empezó a nadar a contracorriente y pasó de esa posición a otra frontal que no dejaron también de cobrar lo suyo. Yo creo que él empezó a darse cuenta de que lo más importante era trabajar en función de estos objetivos, democracia y derechos humanos, como él mismo lo decía, más derechos para más personas. Y eso, como te digo, inmediatamente generó incomodidad en muchos de sus partidarios de izquierda, que hay que recordar incluso que cuando él lanza su candidatura, Uruguay no lo respalda en su segundo periodo, sino que tiene que ser Colombia que lo apoya en determinado momento para presentar su candidatura. Él tuvo un crecimiento, una madurez al darse cuenta del sufrimiento de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Y él dijo, me voy a poner en la brecha, en medio de este contexto difícil, y aunque tenga que pagar un precio, voy a ir más allá en defensa de la democracia y los derechos humanos. No fue fácil. En determinado momento, incluso los países del Caribe que simpatizan grandemente con las dictaduras de Venezuela y Cuba no lo apoyaban, pero en su segundo mandato él logró demostrar un espíritu negociador y liderazgo y logró tener el apoyo de los países del Caribe. Entonces ahí vemos un Almagro políticamente inteligente, negociador, que supo abrirse una puerta en medio de 13 países del Caribe que inicialmente estaban escépticos y que no le daban un apoyo total. Luego vimos a un Almagro que supo ser firme con la dictadura de Venezuela. Eso fue algo que no le gustó a muchos. Luego con el tema de Nicaragua, en el caso de Nicaragua, algunos lo reconocen su liderazgo, otros no lo reconocen, pero yo creo que la historia y el tiempo se van a encargar de ponerlo a Almagro en toda su dimensión como un gran defensor de la democracia y los derechos humanos, como muy pocas veces hemos visto en nuestro hemisferio. En el caso de Nicaragua en particular, ¿reconoce usted su gestión? Se lo pregunto porque usted fue embajador en una oportunidad del régimen de Ortega. Y en el 2022 usted decide denunciar abiertamente a este régimen al que representaba. Lo hizo justamente bajo la secretaría de Luis Almagro. ¿Cómo fue su relación con él? ¿Cómo fue ese trabajo conjunto en esos años? Almagro fue una de las primeras personas en salir al frente y darme su apoyo total, su respaldo, su acompañamiento. Y yo tengo que reconocer esa valentía
ese sentido de lo que estaba pasando, porque en algún momento alguien pudo decir, no lo vamos a apoyar, viene de este partido o de este país, y sin embargo él detectó lo que estaba pasando, él tenía un olfato político muy grande y él dijo, lo que hay que hacer es darle todo nuestro apoyo. Y esa otra muestra de ese liderazgo de Almagro, tenía un sentido de los tiempos, de lo que pasaba y de lo que era correcto. Él sabía que estábamos viviendo un nuevo tiempo y por eso es que el pueblo de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, siempre han estado, han recibido este apoyo de Almagro, que como te digo, pagó un precio al hacer esta defensa. Muchos en la OEA estaban con él, pero habían otros, como te digo, países como México, de Andrés Manuel López Obrador en su momento, nunca pusieron un pie en la OEA. A pesar de que llegó a Washington en al menos 2 ocasiones, AMLO nunca quiso visitar a Almagro, cosa que es un protocolo que por años México siempre había seguido y AMLO lo rompió por su odio visceral hacia Almagro. Y no era tanto hacia Almagro, sino hacia la política de Almagro de promover más derechos para más personas y defender a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela y cuestionar a las dictaduras. Embajador Macfield, esa rivalidad que muchos han tratado de sembrar dentro de la Organización de Estados Americanos, sobre todo los regímenes, los gobiernos de izquierda, tratando de establecer un parangón, un parámetro con la CELAC, ¿ha prosperado? Me gusta tu pregunta porque es otro ejemplo. La CELAC le cerró las puertas a Almagro. La CELAC ha invitado a representantes de Naciones Unidas, ha invitado a representantes de la Unión Europea. Incluso hace un año o dos invitaron a una pequeña delegación de Estados Unidos. Pero ellos han tenido un posicionamiento totalmente frontal en contra de Almagro. Y ese es un precio que él tuvo que pagar, ser excluido de cualquier evento de la CELAC por parte de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque sabían que era una voz incómoda para ellos. Entonces, yo creo que vamos a extrañar a Almagro. Esta OEA que viene es una OEA más omisa y sumisa, y que va a tener un posicionamiento totalmente descafeinado cuando se trata de las dictaduras de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Porque hay que recordar que aunque la persona que va a liderar la OEA es un profesional de primer orden en el ámbito diplomático, políticamente su cordón umbilical está pegado a la dictadura de Cuba y Venezuela. Atentos hay que estar, ¿no? Y a la petrochequera del Caribe, de sus estados que ayudaron a elegir al canciller de Surinam. Ahora, ¿se puede llegar a pensar que con este nuevo secretario general, embajador Macfield, va a pasar lo que pasó con Almagro? Es decir, venía de la izquierda, venía de alguna manera con una visión particular y sin embargo, una vez dentro del organismo, cambia su posición, da un giro frente a las situaciones de estos regímenes como el de Nicaragua, Venezuela, y entendió que guardar silencio no era posible. Yo quiero creer que puede haber una posibilidad, no cierro las puertas, pero siempre es bueno conocer el historial de los países caribeños. Los países caribeños, cuando hablan de Cuba, no ven una dictadura, lo llaman nuestro hermano mayor del Caribe. Así llaman a Cuba, una dictadura de 66 años. Entonces, eso te indica la escala de valores, la visión del mundo. No es solamente un país, es la visión de 13 países del Caribe que ven a Cuba como un hermano mayor, que tienen cierta simpatía por Venezuela, y muy poca o ninguna por Nicaragua. Pero por eso lo veo más difícil. No lo miro imposible, pero lo miro bien, bien difícil. Habría que ver. Quiero darle las gracias a Arturo Macfield, fue representante diplomático de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Gracias por la gentileza de su tiempo, como siempre.
Muchas gracias por el privilegio de estar con tu amplia audiencia. Buenas tardes para usted.